Muy bien, vamos a empezar ahora, vamos a ver el capítulo 8, que con el capítulo 8 comienza lo que se llama la parte orgánica de la Constitución Nacional. Esto es la segunda parte de la Constitución Nacional. Acuérdense que yo les había dicho que en la primera parte, que es la que no se había podido modificar, se le agregó el segundo capítulo, que es la que habla de los derechos de las de los derechos que tienen las personas, de las garantías constitucionales y también de todo lo que sea vinculado a los la forma representativa, republicana. Hemos hablado del estado de sitio, hemos hablado de la reforma de la Constitución, las declaraciones, los derechos y las garantías de los ciudadanos. Ahora vamos a la parte orgánica. Con la parte orgánica vamos a ver el poder legislativo, el poder ejecutivo, el poder judicial y después en la última parte los gobiernos de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esta primera parte trata del poder legislativo. Primero vamos a recordar que estamos frente a una forma republicana de gobierno y esta forma republicana importa la existencia de distintos poderes de los cuales todos son absolutamente independientes, pero hay una interdependencia de los poderes. No es una independencia con compartimentos estancos, donde hasta acá gobierna uno, en la segunda parte otro, pues otro, sino que se entrecruzan, se entrelazan, y entonces vamos a ver cómo ahora ya es desconocimiento por lo que es la práctica del poder legislativo y las amenazas del poder ejecutivo de que va a vetar los proyectos de leyes. Ese veto es un arma que tiene el ejecutivo para controlar al poder legislativo, pero el poder legislativo si insiste con una mayoría especial, entonces logrará imponerse al veto. Es decir, se controlan ambos, pero ninguno es absoluto sobre el otro. El Poder Judicial, que es el que controla la constitucionalidad de las leyes y es el único que realiza ese control, solo se pronuncia en causa si no tiene facultades de sancionar leyes. Y esto lo hace que también controla, pero no tiene un control absoluto y de dominio sobre los otros. El Poder Ejecutivo está integrado por el Presidente de la República, es un Poder Ejecutivo unipersonal, y el Poder Legislativo que interviene en el proceso de formación de las leyes, promulgándola y haciéndola publicar en el boletín oficial. El Poder Legislativo está integrado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores, es el encargado de elaborar los proyectos de leyes y aprobarlos y después remitirlos al Poder Ejecutivo para su promulgación y sanción. Mientras tanto, como ya he dicho, el Poder Judicial es el que controla la constitucionalidad de las leyes. La Constitución Nacional en su articulado va a hablar de la Cámara de Diputados, va a hablar de la Cámara de Senadores, va a hablar de las disposiciones comunes a ambas cámaras, va a dedicar un capítulo que lo vamos a ver nosotros sobre el proceso de formación de las leyes. Después vamos a ver a los distintos órganos de control que también ahora tienen jerarquía constitucional y están dentro de la esfera del Poder Legislativo. Hablamos de la Auditoría General de la Nación y del Ombudsman o Defensor del Pueblo. Como ya he dicho, el Congreso es bicameral. Está integrado por la Cámara de Diputados, de acuerdo a la ley 22847 que viene del año 1983, habrá un diputado por cada 161.000 habitantes o por fracción no inferior a 80.500. Cuando fue la reforma de 1898, se había hablado que el censo que se iba a realizar cada 10 años iba a modificar este número para no hacerlo que por el crecimiento demográfico tengamos que aumentar medidamente la cantidad de diputados. Los censos se vienen haciendo,
pero todavía no se sancionan leyes en las que se cambie la proporción para la proporcionalidad de habitantes. Se dijo en el último censo que esto se iba a realizar, pero aún está pendiente. Cada provincia, con independencia de la cantidad de habitantes que tenga, va a tener por lo menos 5 diputados. Esto está previsto para que en caso de un decrecimiento demográfico, es decir, que haya gente que abandona la provincia, no vaya a quedar en una cantidad de habitantes inferior a lo que pudiera ser por lo menos tener 5 o 10 diputados en esa provincia. Lo mismo, cada provincia, como la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le van a corresponder 3 diputados más de lo que debiera tener en función de la población. Esto es principios que se han establecido. La Cámara de Senadores tiene un número fijo, no es una proporción a la cantidad de habitantes. Estos números fijos son de 3 senadores. Con la reforma de 1994 se aumentó de 2 a 3. Esto mismo ya había sido este método usado en la enmienda constitucional de 1972, que estuvo vigente en ese gobierno de Cámpora y después de Perón y ya Martínez Perón, y terminó esa enmienda en el año 81, pero ahí ya estaba gobernando el proceso. Cuando volvió la democracia en 1983, ya esta enmienda se había extinguido y se volvió con el criterio de la Constitución de 1853, y esto era 2 diputados por provincia. Ahora, con la reforma 94 se instalaron 3, en el cual este tercer senador que se agrega por la provincia representa viene a ser al segundo partido más votado. Es decir, 2 minorías que gobiernan en el Congreso. La primera minoría, la que gana la elección, pone 2 diputados, y el que sale segundo en la elección pone un diputado. Esto en cada provincia. Bien. Los senadores representan a las provincias, mientras que los diputados representan al pueblo. ¿Cuáles son los requisitos para ser diputados? Los requisitos para ser diputados es tener 25 años de edad, mientras que el senador requiere 30, un poco más. Tener 6 años de ciudadanía en ejercicio. Ser nativo de la provincia, 2 años de residencia, 6 era para el senador, y 4 años de ciudadanía en ejercicio. Esto de ser nativo de la provincia o tener 2 años de residencia inmediata en ella, tómenlo con pinzas, porque después se hacen las maniobras los diputados. Fíjense, por ejemplo, ahora me venía a la mente cuando Lilita Carrió estaba, si se postulaba por la ciudad de Buenos Aires o por la provincia de Buenos Aires. Bueno, a ver, 2 años de residencia inmediata, ¿dónde la tenías? ¿En la provincia o en la ciudad? Dicen que tenía domicilio en los dos. Bueno, pero residencia en uno o en otro, porque ella es chaqueña, no había nacido en una u otra. Entonces, generalmente eso lo van acomodando de acuerdo a lo que el padrón electoral va diciendo dónde es que se necesita que el candidato se postule. Por eso esto es un poco relativo. Dura el diputado 4 años en el mandato y se renueva la Cámara de Diputados cada 2 años por mitad. Es decir, si son 100 los diputados en toda la Cámara y se eligieron en la última elección, estamos hablando del año 23, en el año 25 la mitad de esos 100 se van a renovar. Cuando lleguemos al año 27, estos que se eligieron en el 23 y que no fueron renovados
los que fueron en el 23 no fueron renovados. En el 23 se eligió la mitad de la Cámara. Y durará en el 27 donde se renueva esa mitad. Y en el 25 la mitad que había sido elegida en el año 21. Así es como se va renovando la Cámara de Diputados. Por eso, en general, lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando se va a hacer una elección y dicen, bueno, a ver, quiero que gane este partido, quiero que gane este otro partido. Bueno, quiero que gane uno. Pero a ver, si yo, por ejemplo, no quiero una mayoría absoluta de un partido, porque me gusta que haya más equiparado el Congreso, yo tengo que ver qué es lo que se renueva en ese año. Porque, por ejemplo, supongamos que yo quiero darle, ahora no estoy de acuerdo con que tenga muchos diputados el PRO, Milei, sino quiero darle un poco más a los periodistas. Entonces, bueno, vamos a equipar un poco el Congreso. Bueno, yo tengo que ver, pero no tanto, quiero algunos, pero no tanto. Supongamos que se me quite. Yo lo que tengo que ver ahora, cuando en el año 25 votemos, estos cuatro, estos que renuevan su mandato, son los que fueron elegidos en el año 21. ¿Cómo había salido la elección en el 21? Pues en el 21 había arrasado, por ejemplo, el justicialismo. Entonces la mayoría de los que van a renovar son del justicialismo, entonces capaz que me conviene que vote el otro. Es decir, no siempre cuando se va a votar y el resultado electoral que se dice ganó en las urnas, ganó realmente, porque hay que ver cuántas bancas arriesga. Si renueva 20 bancas y gana la elección, porque en total eran 18, pero gana 10-8, perdió. Bueno, es el criterio que se tiene que ver, porque es la mitad de la Cámara de Diputados la que se renueva cada 2 años. Los senadores duran 6 años en el mandato, no 4, y se renuevan por tercios cada 2 años, de manera que siempre tenemos elección cada 2 años, las que se llaman de medio término. En esas elecciones de medio término, en una, por ejemplo, año 23, se eligió presidente, la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio de senadores. Y al otro, a 2 años después, otro tercio de senadores, la otra mitad de la Cámara de Diputados y bueno, otra vez presidente porque dura 4 años en el mandato. Así es como se va practicando el ejercicio de la democracia. Cuando decimos que se renueva por tercios cada 2 años, significa que de las 24 provincias, 8 eligen senadores. Eligen los 3 senadores. Pero por eso ustedes, si empiezan a repasar con la parte de las elecciones, van a ver que no siempre votan senadores. Esta vez no me toca senadores. ¿Por qué? Porque se renueva por tercios cada 2 años. De manera que, por ejemplo, los de la provincia de Buenos Aires habían elegido senadores en el año 17. Entonces, en el año 23, 17, 16, 23, volvieron a elegir senadores. Ciudad de Buenos Aires creo que le toca ahora en el 25. Y así es como se va practicando el voto. 6 años de ciudadanía en el ejercicio se le exige a los senadores y una renta anual de 2.000 pesos fuerte, que bueno, eso ya no cuenta. Ya he dicho que se renuevan por tercios y que además son 3, de los cuales 2 representan al que gana la elección y 1 al que sale segundo en el resultado electoral. El vicepresidente de la Nación es el presidente de la Cámara de Senadores, pero siempre se elige lo que llama un presidente provisional del Senado, que va a ser, que se hace el jefe del partido gobernante y va a ser el que va a manejar toda la parte de los debates y planteos de las leyes. ¿Por qué es esto? Porque, tengo que cortar ahora el video y enseguida retomo este tema, porque los videos no pueden durar más de 15 minutos.